Cordial saludo, tutor. Mi nombre es David Méndez. Bueno, voy a compartirle mi portafolio, el compilado de mis aportes en el curso de arquitectura de producto alimenticio. Bueno, para empezar, entonces aquí tengo una presentación acerca del food design. Entonces, empezando, ¿qué es el food design? Pues es el conjunto de procesos basados en la mejora, modificación y optimización de alimentos, interiores, espacios. eh, Eso incluye accesorios, elementos, elementos adicionales, equipos que permiten la sofisticación de deseos del hombre en cuanto a los alimentos. ¿Cuáles son las características del food design? Bueno, se caracteriza por presentar una estructura del alimento, su, su, su composición, su composición, ¿sí? Es decir, cómo están distribuidos esos ingredientes, cómo se pueden combinar. También está relacionado con los sentimientos, las emociones que pueden proyectarse del alimento, cómo el alimento llega a la persona, la identidad, está relacionado con la cultura, con las costumbres gastronómicas que tiene un restaurante, un local, originalidad, está relacionado con esas recetas que cambian el orden tradicional, esa combinación de ingredientes que pueden darle un valor agregado. Contexto para comer, eso es lo que les decía inicialmente, son los utensilios, las herramientas, accesorios, equipos que se necesitan a la hora de hacer un plato o la experiencia de comer. Diseño y arte en la comida. El factor estético a través del arte también es permitido, es decir, cómo esa, ese juego de arte permite darle un valor agregado, un valor estético que permite al comenzar tener una experiencia más amena, más llamativa, ¿sí? Bueno, la arquitectura de producto alimenticio tiene un aspecto muy importante que es la innovación social. En el alimento se puede aplicar la innovación. Tengo aquí cinco ejemplos de lo que es la arquitectura de producto alimenticio cuando se innova en ella. Entonces aquí en la primera imagen está una empresa que se llama Aqua. Ha creado una carne que puede fácilmente sustituir a la carne de hamburguesa tradicional. Se ha hecho a partir de algas marinas. En el segundo ejemplo se encuentra la empresa Confetti. Esta empresa o esta organización diseñó un alimento que permite deshidratar los alimentos que se botan, que no se necesitan en los restaurantes por medio de tecnologías que permiten deshidratarla. En realidad es un snack. Y también aquí la siguiente empresa es la Cosmic. Son helados artesanales que no se derriten gracias a la tecnología de liofilización. Entonces es un proceso en el cual se deshidrata, pero queda el helado y una vez deshidratado se puede partir y consumir fácilmente. Otro ejemplo está aquí B7 Purple. Es, una, es un alimento, en realidad no es para humanos, es para abejas, que permite que las abejas puedan adquirir más energía, puedan
realizar sus recorridos, por decirlo así, con la energía que necesitan. Es un papel, lo pueden consumir y al mismo tiempo este papel se puede utilizar para escribir o para actividades normales del, del, del papel. Y por último está el Urban Soap, es una empresa que busca llevar 3 diferentes tamaños de sopas y romper con ese paradigma de locales muy grandes, muy llamativos, sino que es un lugar pequeño y que puede ofrecer diferentes alternativas de sopas a un público. Bueno, pues aquí lo siguiente es los tipos de food design. Existen 3 tipos de food design. Está el diseño de comida, está el diseño para la comida y está el diseño sobre la comida. En cuanto al diseño de comida, se basa en el diseño de alimentos, específicamente para cortar, para mezclar, para picar, para contener, almacenar y presentar los alimentos. Es decir, es el tipo más común de food design que se puede ver, con el cual uno puede crear distintas recetas que no requieren de mayor elaboración, ¿sí? El diseño para la comida aquí consiste en algo un poco más complejo. Los alimentos se hinchan, se soplan, se hacen espuma, por lo que se transforman en algo nuevo, como lo que podemos observar aquí. Es una receta, parece una esfera, pero pues es producto de esas variaciones, ¿no? Entonces, de esas variaciones en la preparación. Y tenemos el diseño sobre comida, que es elaborar productos para que acompañen al alimento. En este caso, pues es un producto que está conteniendo, es un empaque para conservar unos pequeños snacks. Bueno, y pues en esta primera fase también elaboré un postre mango, y aquí pueden observar los ingredientes más o menos. Utilicé mantequilla, utilicé harina de trigo, utilicé leche, extracto de vainilla, azúcar, maicena, obviamente mango, como les decía, cucharada de leche condensada y agua. Entonces, el proceso fue muy, no fue muy complejo. Simplemente tomé la mantequilla y una vez ya derretida completamente, agregué la harina a esa mantequilla. Después, poco a poco fui agregando la leche y mientras se iba agregando eso también fui agregando el extracto de vainilla, revolviendo constantemente y ya finalmente, cuando ya queda eso, lo que hice fue dejarlo aparte, ¿sí? Después de revolverlo y ya empecé a hacer el recubrimiento después. El recubrimiento pues simplemente era tomar unos trozos de mango, dejarlos por separado y simplemente tomar unos trozos, llevarlos a la licuadora, los otros los dejé en el envase, en el plato que iba a utilizar y a la licuadora también le agregué agua, maicena y mientras se estaba licuando le agregué la leche condensada y llevé a la estufa. Ya una vez ese proceso de elevar la temperatura permite que se condense, que se solidifique un poco más esa mezcla y finalmente la disuelvo sobre la mezcla que previamente había preparado y que ya se está tomando temperatura ambiente. Llevo todo esto a la nevera y unas horas después ya puede ser consumido. Entonces aquí se puede ver el resultado, ¿no? Es como
como una gelatina, quedó muy rico. Bueno, entonces aquí avanzando tenemos el análisis de la fresa, está el análisis de los estados de la materia. Entonces hay que recordar, hay que recordar que esto es basado en el Food Morphology. Este proceso esto que ven aquí, todo este análisis de la fresa que realicé es basado en el Food Morphology. ¿Sí? Entonces aquí voy a hacer un zoom rápidamente. El Food Morphology se trata acerca de las facetas, análisis formal, los estados de la materia, perdón, los estados de la materia. Entonces, el análisis de los estados, pues se trata, básicamente es eso, ¿no? Es como la materia se puede ir transformando. Entonces aquí pueden ver los diferentes estados en los cuales se pueden encontrar sólido. También hay varias presentaciones en corazón, en rosas. Aquí está una presentación como un jugo, como un batido. Aquí está como un helado, como una gelatina, como mermelada, ¿sí? Entonces, esos son uno de los análisis de los estados. Bueno, aquí va yendo al análisis formal. Pues precisamente es eso, son las composiciones, las estructuras, las geometrías, la disposición de los elementos de ese alimento. Inclusive se refiere a la forma de servir, ¿sí? Entonces aquí se puede evidenciar la cantidad de elementos que conforma la fresa, la estructura cónica, la forma cónica, el tamaño son de 3 a 4 centímetros. Tenemos aquí un detalle, un corte transversal, se ve una estructura en radiación, y aquí se ve un corte longitudinal que también presenta una estructura radial y pues su estructura cónica, las puntas son curvas. Aquí el contorno, la forma general que tiene la fruta, la paleta de colores, 3 tonalidades del rojo, un verde y un amarillo, y aquí se pueden ver algunos detalles de texturas. Ese es un análisis general acerca de la forma de la fresa precisamente, ¿no? Y pues aquí el análisis morfológico, que finalmente trata es de las dos cosas, de los análisis de los estados y el análisis de la forma. Entonces, aquí pues se puede notar, se puede evidenciar que hay varias ofertas, por decirlo así. Hay varias opciones que nos ofrece el mundo de la gastronomía con las fresas. Entonces aquí hay muchas opciones, gelatinas, en cubitos alargados, relacionándolo con el producto, con el material, con las prácticas, con la tecnología, con un juego, con un arte, cómo relacionando esos aspectos se pueden obtener resultados muy interesantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, este me llamó mucho la atención, este círculo, este, esta esfera de chocolate recubierta como una corona de fresa. Es un performativo, es decir, el grado de innovación está relacionándolo con el material, es decir, con la fresa misma, lo cual permite obtener resultados muy interesantes, ¿no? Entonces, el papel de la, por decirlo así, de la forma, de esos procesos de, de preparación de alimentos juega un papel muy importante porque permite mejorar la producción, hay más eficiencia, hay facilidad de transporte, hay ahorro de espacio, hay experiencias diferentes que puede tener el comensal. Bueno, si avanzamos aquí en el compilado de, de nuestro trabajo individual y grupal, bueno, aquí tenemos la picada colombiana. Aquí lo que se buscaba es comparar las fases que tiene el diseño industrial
y cómo se podría implementar o cómo se implementa en el diseño de un alimento, de un espacio, en la alimentación, de los utensilios, de los accesorios. Entonces, aplicándolo a una picada colombiana fue el plato que escogimos nosotros. Eh, bueno, aquí se puede ver las diferentes variaciones de emplatados. Está en canasta, está en cazuela, está en plato redondo y pues está en la tabla, ¿no? Entonces en canasta se puede notar que llena el espacio, los ingredientes, no queda nada de espacio. En la cazuela se ve que las proteínas están acompañadas por salsas, ¿sí? El plato redondo obviamente también ocupa todo el espacio. Hay también hay bastante contenido de carbohidratos y la tabla que es una manera muy tradicional donde se colocan los ingredientes y hay espacios destinados, suelen encontrarse espacios destinados para las salsas, ¿no? Bueno, aquí avanzando con esto, tenemos diferentes ingredientes para la picada colombiana, como es la papa criolla, tenemos la carne de res, que es media libra, el plátano verde, la carne de cerdo, que es protagonista. Se utiliza la carne de perdón, de cerdo, el chorizo y la morcilla, ¿no? Son tres ingredientes y un mismo origen que es el cerdo. Y por otra parte tenemos la papa pastusa, que se suele presentar como papa a la francesa, arepas y mazorca, que son rebanadas. Bueno, y bueno, aquí siguiendo, avanzando, al momento de, aquí tenemos los elementos que conforman la picada, aquí están numerados, está el 1, que es el plato principal, el cuchillo, el 2, el cuchillo trinchero, el tenedor, la salsera, la cucharita, aquí tenemos el tenedor, tenemos la cucharita para las salsas, y este es un elemento que se utiliza, el 9 se utiliza para la preparación misma, ¿no?, del alimento. En el 6 están los pinchos, que también a veces la persona puede utilizarlo de esa manera, consumirlo de esa manera, y el cuchillo principal, que es el 7, el cuchillo de cocina, que es para preparar, ¿no? Bueno, entonces aquí avanzando, avanzando aquí en la presentación, tenemos los ingredientes, ¿no? Como les decía anteriormente, son los ingredientes que les decía, solo que anteriormente estaba la cantidad de cada ingrediente, ¿no? Aquí están ya los ingredientes como tal y los pasos que se requieren para llevar, llegar a este resultado, ¿no?, a la tradicional picada colombiana. Bueno, ¿cuáles son, cuáles son los objetivos de la propuesta que se pretende implementar aquí en la picada? Deben haber colores llamativos, deben, para que despierte el apetito, debe sugerir, esa picada debe sugerir porciones adecuadas para cada persona, debe proponer una base de, de una canasta que esté conformada por algún carbohidrato, ya sea papa, plátano, pero que le dé la forma de canasta, ¿no? Hay que mantener el plato original, ¿no? Esa es la primicia, mantener los cortes de carne de manera que se pueda compartir de manera más viable, de una manera más cómoda, como se suele realizar. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Empleo de canastas, mallas o filas, uso de contrastes de color, ya para que se pueda separar, para que se pueda llamar para que se pueda incentivar, eh, generar esa sensación de apetito mediante el contraste de colores, ¿no? Entonces, eso es.
Bueno, siguiendo aquí, avanzando rápidamente, sé que no hay mucho tiempo, trato de hacerlo lo más rápido, tutor, porque es bastante, entonces, pues lo hago de hacer de manera más breve y al mismo tiempo detallada posible. Bueno, siguiendo aquí, estamos en la fase de delimitar, ¿no? Acabamos de cruzar la fase de delimitar desde los objetivos, estamos en la fase de delimitar si se compara con las fases del diseño industrial. Entonces, ¿cuál es cuál es la historia? Bueno, pues sabemos que la picada colombiana es una herencia de nuestros ancestros, de nuestros antepasados indígenas, ¿no? Es la unión de esas animales embutidos que trajeron los españoles con preparaciones locales, ¿no? Entonces es el producto de esa combinación de, de tradiciones de preparación en los alimentos. Entonces, hay variedad de tipologías de proteínas y carbohidratos junto con los acompañamientos, ¿no? Bueno, entonces aquí siguiendo con esto, ya sigue la fase de idear y prototipar, ¿no? Si se sigue con esta, con esta metodología de design thinking, entonces aplicándolo en la fase de idear, en mi caso, pues yo empleé, en mi caso, pues propuse varias opciones, ¿sí? Analicé, planteé varias opciones. No sé si se logra ver con claridad. Lo que intentaba era organizar los alimentos de manera que fueran llamativos, que siguieran una imagen indígena, no tan segmentada, sino que diera un rasgo más indígena, algo eh, más de aborígenes, ¿no? Entonces buscaba eso, la organización de los ingredientes y pues acá pues no se nota mucho, pero pues planteaba la posibilidad de emplatar mediante el mismo plátano, utilizar el mismo plátano como materia prima de esos platos que podían contener los ingredientes. Entonces aquí utilizaba la lechuga también como piso para los ingredientes y acá también utilizaba, eh, procuraba darle un orden utilizando cada uno de los ingredientes, chorizo, morcilla, plátano, arepa, de manera que se viesen organizados, generando estructuras triangulares, dándoles una dirección radial, ¿sí? Procurando mantener la cantidad de elementos que se suelen utilizar para una picada, ¿no? Entonces, y manteniendo tamaños que normalmente se suelen utilizar de cada ingrediente, ¿no? Pero pues siempre resaltando también lo que son las morcillas, los chorizos, que tienen estructuras tubulares, por decirlo así, pero se pueden cortar. Entonces, si se pueden cortar, se pueden organizar de diferentes maneras. Entonces aquí también lo planteé de esa manera, al igual que la carne, cómo se puede cortar esas morcillas, chorizos y bueno, pues finalmente escogí la opción del plato de plátano y utilizando la combinación, ¿no? La combinación del tercer cuadro de izquierda a derecha con el del medio y, los dos últimos, mejor dicho. Pues se obtiene como resultado aquí la picada que está aquí. Digamos, no se nota mucho el plátano
como plato, ¿sí? Dándole, ya que a veces darle la estructura al plátano es un poco complejo y requiere un poco más de preparación o el uso de aceite, pero aquí está contenido el plátano está jugando un papel de plato y pues se oculta un poco por la lechuga, ¿no? Entonces, bueno, esa fue mi propuesta seleccionada. Buscaba darle una apariencia llamativa, un valor agregado, combinando el boceto 4 y el 6. ¿Sí? Mm, Bueno, como les dije, utilizaba la opción 3, pero también utilicé el boceto 4, ¿sí? De manera que se conserve el patacón, como les decía. Aquí está evidenciado el patacón que le da la forma, que le da la estructura al plato. Y bueno, vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando. Y ya viene pues la fase, eh, ya, ya pasamos por la fase de idear, después pasamos por la fase de prototipar, eh, ¿sí? Entonces vamos ahora con la fase de testear, que ya esto fue más un trabajo grupal. Entonces, para la propuesta que ya hemos previamente seleccionado con los compañeros del grupo, que ya les voy a mostrar, ya les voy a mostrar todo. Entonces, ¿cuál fue la propuesta seleccionada? Entonces se hizo un testeo, ¿no? De ese producto. Entonces, se emplearon los datos personales y demográfico, se utilizaron preguntas como el rango de edad, género, la zona donde vive, y pues se le realizó a 113 personas, perdón. Entonces se destacaron aspectos como en qué momentos especiales disfruta más la picada colombiana, y es el 39% dijo que en celebraciones familiares, ¿no? ¿Qué opinas? No, esta no es. Acá, ¿qué opinas de la idea de utilizar un tablón de madera como con la forma del mapa de Colombia? Ya les voy a mostrar la propuesta. Dice que le parece innovadora y creativa. Un 66% dijo que dijo esto. Eh, ¿Crees que este tipo de utensilio mejora la experiencia de disfrutar una picada? Entonces el 74% dijo que sí añade un elemento especial y diferente a la experiencia. Entonces, estaría dispuesto a utilizar este utensilio. El 68% dice que definitivamente sí la utilizaría, ¿no? Entonces, bueno, pues acá se obtienen esos resultados de ese estudio que se realizó. Y bueno, aquí avanzando en esta fase de testeo, digamos que viene una parte que es la arquitectura, eh, arquitectura la arquitectura que se empleó en el diseño de este producto, que yo lo veo más bien es como la unión entre la fase de prototipado y delimitación, ¿no? Entre la primera fase y la tercera, perdón, segunda y tercera. Entonces, bueno, aquí rápidamente les muestro eh, la arquitectura integrada, pues como se sabe, es cómo se pueden organizar los elementos, ¿sí? De qué manera se puede implantar. Entonces hay varias opciones. Se planteó la carne como hacia la zona media, la carne de cerdo, que son los puntos blancos, y acompañado por el chorizo en la parte de arriba, o la carne de cerdo en la parte media, la morcilla en la parte izquierda, la papa criolla en la zona inferior, o también se puso la carne de cerdo hacia la parte de la región de la Orinoquía, ¿no? Entonces se plantearon diferentes posibilidades de emplatado. Entonces, en realidad, estas opciones son muy viables, pero creímos que una de las más favorables se encuentra entre la 2 y la 3, ya que se le da protagonismo a
se le da protagonismo a la carne de cerdo y al mismo tiempo a la morcilla, al chorizo, ¿no? ¿Cuál es el análisis de transformación, ¿no? Pues de la madera común a la madera teca, pues las encuestas, se pasó de la madera común a la madera teca. Por eso, digamos que ese fue un elemento que se tuvo en cuenta para diseñar, para rediseñar o para plantear mejor la idea en el diseño de esto. Pero en general no se realizó cambios en la base del alimento ni en sus productos, eh, pues conservando esa tradición, esos ingredientes, ¿no? Que se mantienen en este plato típico colombiano. Mm, y pues otro aspecto en el análisis de transformación es que se le pudo, se puede reutilizar esta madera probablemente para otras aplicaciones que tenga el restaurante en donde, en donde se vaya a emplear, ¿no? Eso es reutilizar la madera. Entonces, eso es también un criterio que se tuvo en cuenta para esos cambios, posibles cambios que se pudieran tener en cuenta. Bueno, ¿cuáles son las ventajas que ofrece esta propuesta? Aquí, como pueden ver, es una tabla y tiene el croquis de Colombia, y pues aquí entre el croquis de Colombia pueden contenerse cada uno de los ingredientes de la picada tradicional. ¿Cuáles son las ventajas? Permite colocar salsas dentro de los orificios. Entonces aquí pueden ver aquí unos círculos. Esos círculos permiten colocar las salsas, ¿no? Las salsas tradicionales. Tiene otra ventaja, es que tiene una altura, y pues esa altura tiene una altura suficiente que permite contener cada uno de los ingredientes que tiene la picada colombiana. Características: posee croquis de Colombia, está elaborado en madera, permite mantener el ideal de ser un plato para compartir, ¿no? Porque no es un plato totalmente restringido o un solo plato, sino que es un plato de buen tamaño y permite al mismo tiempo compartir. Bueno, siguiendo aquí rápidamente, siguiendo aquí, eh, bueno, pues este es un resumen de lo que les acabo de comentar. Cada ingrediente pues se le asigna una región, ¿sí? Y eso le da una experiencia única, permite conservar la tradición y la apropiación de la gastronomía, ¿no? Colombiana. Entonces, entonces, esto es lo que les decía, aquí está indicado cómo los ingredientes pueden ir dentro de la tabla. Eh, Aunque, como les decía, en la arquitectura integrada, pues hay otras posibilidades de emplatar, ¿no? Aquí está nuevamente recalcado la fortaleza que es la madera teca, ¿sí? Que permite que se aísle completamente esa grasa o esos líquidos que se generan en el plato, ¿no? Bueno, seguimos aquí avanzando rápidamente y seguimos ya aquí con la última fase, que es el contexto y pensamiento sistémico que realizamos para los restaurantes, ¿no? Entonces vamos a ir en primer lugar por el diagrama de funcionamiento de cocina, en este caso para el restaurante La Principal de C. Bueno, entonces aquí, como pueden darse cuenta, hay unos recorridos que suelen ser los más comunes, que son recorridos realizados por meseros, almacenistas y operarios de cocina. Entonces aquí pueden ver la barra, estamos en el caso de La Principal. El cajero pues tiene que realizar espacios de desplazamiento relativamente cortos. La, los cocineros, digamos que están dentro de su espacio, mmm, pero el almacenista constantemente pues
debe, digamos que, meterse entre los cocineros para realizar estos desplazamientos, ¿no? Y pues los meseros deben pasar por encima de el área de servicio, digamos que meterse un poco incómodamente por esto para llegar a la cocina y pasar del área de la caja, del área de servicio hacia el área de, de, de la alimentación, ¿no? De los comensales. Pues acá tenemos unas fotografías de cómo es el restaurante. Ok, bueno, siguiendo aquí, avanzando rápidamente, también está el caso del restaurante. Estamos en el mismo restaurante, la principal de C, solo que estos son los desplazamientos que se ven en el área de las mesas, ¿no? Este es un esquema muy abreviado de los desplazamientos. En el 1 es el espacio que recorre el MAI 3, por decirlo así, el jefe de meseros, el 2 el capitán de meseros, el 3 es el de mesero. Entonces, como pueden darse cuenta, hay unos desplazamientos muy largos, hay circulares, tienen que volverse, tienen que recorrer todo el salón y adicionalmente entrar a la cocina, ¿no? Entonces son espacios, especialmente para los meseros, son espacios muy largos. Entonces el proceso de comercialización, pues aquí está evidenciado, pasa por una bienvenida, un ofrecimiento de bebidas, de alimentos, un servicio de alimentos y un servicio de cafés, ¿no? Este restaurante se caracteriza por ofrecer eh, este servicio, ¿no? Permítame un momento, estamos en la principal. Y de vinos también lo ofrecen. Bueno, entonces, en el funcionamiento de la principal, la comercialización empieza desde que el comensal llega, el mesero ofrece, luego lleva el pedido y el comensal hace desde su mesa el, el, el que hace el pago correspondiente de su pedido por datáfono, ¿sí? Entonces, en realidad, ese es el proceso de comercialización. Se emplean pues equipos como el datáfono, el computador, en el caso de que el mesero lleve la cuenta directamente a la zona de servicio. Y bueno, aquí vamos a analizar la molienda de Tao, es otro restaurante, los desplazamientos, aquí están indicados, son desplazamientos inclusive más grandes porque es un restaurante muy grande, entonces que está diferenciado, los desplazamientos del maitre, el capitán de meseros, del mesero, del barista y del recepcionista que en realidad permanece en el bar. Mm, Son espacios muy largos. ¿Qué equipos se implementan? Que se implementan el computador, un datáfono, ¿no? Lo normal, lo cotidiano de los métodos de pago, de comercialización, ¿sí? De, de, de la molienda de Tau, ¿sí? Aquí en este caso el comensal tiene la posibilidad de ir directamente a la barra, a la zona de pago y realizar el pago de su pedido, ¿no? Bueno, pero pues acá en este caso, en la molienda de Tau, se puede también notar, aunque aquí no está indicado, que hay conglomerado. Es decir, como es un espacio tan grande, al mismo tiempo cada persona se vuelve vital dentro del sistema, dentro de dentro de ese restaurante. Hay un conglomerado, no puede faltar ninguna parte para que todo se lleve como debe ser. Pero al mismo tiempo hay una homeostasis, es decir, eh, todo el sistema se combina muy bien y eso hace que se mantenga el equilibrio interno pese a la gran cantidad, al gran flujo de personas que hay, ¿no? Entonces aquí está indicado, como les acabo de indicar. Vamos a avanzar muy rápido. Yo sé, tutor, que esto está en morado, pero es que
pues la idea es detallar, al mismo tiempo avanzar. En este caso, este es la molienda de Tao, el diagrama de funcionamiento. El diagrama, entonces aquí se pueden ver los recorridos que hacen internamente los almacenistas, los meseros, los operarios de cocina. Entonces se implementa maquinaria bastante convencional. Los recorridos se realizan, los horarios son poco secuenciales con respecto a la siguiente estación. Y bueno, pues hay diferentes, en el caso de la molienda de Tao, se pueden encontrar diferentes sistemas, ya sean abiertos, cerrados. Básicamente el sistema se basa en cómo se lleva esa experiencia del comensal, cuál es el paso a paso que vive el comensal, ¿no? Hay sistemas abiertos, cerrados. Primero llega aquí en este caso el cliente, se identifica si tiene reserva. Una vez se encuentra el cliente en la mesa, una vez se ubica el cliente en la mesa, se le ofrece unos productos, eso es un sistema abierto. Ahí hecha la elección, pues se lleva el pedido, eso es un sistema abierto, porque hay constantemente un intercambio de información entre el, por decirlo así, la mesa del comensal y la cocina. Iniciar el proceso de servicio, eso es un proceso cerrado, ya que se basa en ese flujo que va a llevar el plato hacia el comensal. Entonces se concentra el sistema en sí mismo para procurarle la entrega inmediata de su plato, ¿no? Y aquí pues después llevar el platillo al cliente cumpliendo con las expectativas, ya es un sistema abierto. Si se mira internamente, pues se puede decir que es abierto porque hay una relación entre cliente y mesero. Entonces hay que estar el mesero dispuesto a atender cualquier necesidad que tenga el comensal. Hay subsistemas, ¿no? Hay subsistemas de preparación, que es la misma cocina, subsistema de servicio al cliente, que es el mismo mesero, el mismo capitán de mesero que puede estar contactando al cliente, y subsistema de gestión y administración, que es el que recibe los pedidos, ¿no? Entonces, eh, tenemos un ambiente pacífico, familiar, amplio, permite un espacio cálido. En cuanto a la tendencia, pues se especializa en la cocina tradicional. Sus platos son muy típicos de la gastronomía colombiana. Y pues el nicho, pues estamos hablando del restaurante La Molienda de Tao. La Molienda de Tao es un espacio bastante grande. Es un nicho básicamente familiar, ¿sí? Llegan aquí las personas que buscan disfrutar de platos típicos de la región, ¿sí? Buscan una opción tradicional, ¿no? Y bueno, por otro lado tenemos el diagrama de funcionamiento de la principal, ¿no? En cuanto a los sistemas, es muy similar. Aquí pues también se ven sistemas abiertos, cerrados, sistemas abiertos porque es la relación entre el mesero y el comensal, entonces hay que estar muy pendiente de cuáles son las necesidades del comensal, de manera que es un sistema abierto, ya que constantemente hay flujo de información entre mesero y comensal. Entonces aquí se pueden ver algunas descripciones. Básicamente es muy similar al que previamente había comentado. Hay un sistema de preparación de alimentos, de servicio al cliente también. Y pues estamos hablando de la principal, ¿no? La principal ya tiene un ambiente más moderno, más elegante, tiene una decoración, eh, digamos, más sofisticada. La tendencia, pues, platos más llevados al detalle, hacia el glamour. Entonces, es una experiencia culinaria más de más detalle. Y el nicho, pues, son personas de
estrato 3 en adelante aproximadamente, que buscan fusiones gastronómicas, buscando deleitar sus paladares de una manera más elevada, ¿no? Y bueno, ¿cuáles, aplicado esto, cuáles son los platos típicos? En el caso de la molienda de Tabo, pues encontramos este plato de acá, para picar, es un plato para compartir en un grupo de personas. eh, pues se utilizan ingredientes muy ricos, como es el patacón, guacamole, chicharrón, hogao. Y por el otro lado, en el caso de la principal, pues ofrece ingredientes como lechuga, queso, jamón serrano, mandarina. Entonces se puede ver que hay uso de recursividad. Tao tiene un plato que es típico, pero utiliza la combinación de carne con cítricos. En este caso de acá, carne con cítricos, lo que le da un valor de innovación, pese a que utiliza los mismos ingredientes tradicionales, ¿no? Entonces, eh, sinergia, cada uno de los platos posee una sinergia entre sí. eh, y pues la combinación de los ingredientes resalta el otro ingrediente, ¿no? Entonces, no hay una innovación muy elevada, pero la combinación de los ingredientes le da una sinergia especial y hace que el plato cobre más importancia, ¿no? Bueno, entonces, para ir ya terminando, nosotros pues propusimos unos cambios aquí basado principalmente para el restaurante La Principal, cambios como cuáles: separar el sistema de despacho del área, de cocina, ¿no? El área de despacho y servicio del área administrativa. Es decir, si se logra separar, si se logra separar el sistema de servicio, cuando el cliente va a pagar, del área de servicio del mesero, pues sería lo ideal. Entonces la idea es separar esas dos cosas. Otra cosa, el uso de una sola barra. Allí en este restaurante, de La Principal, hay dos barras, una para barista y otra para el mesero. Deberían unirse las dos de manera que no hayan tantos recorridos y pues haya un sistema, un flujo más adecuado. Por otro lado, añadir una zona de almacenamiento, de la cocina, es decir, debería haber un lugar apto específicamente para la recolección, la recepción de todos esos alimentos que ellos preparan, ya que no los tienen. La presencia de las redes es deficiente, entonces debería haber una red más visible y unos avisos que indiquen, por ejemplo, el uso del baño, donde está, el bar, donde queda, el restaurante principal, donde queda, ya que entonces no hay falta, no hay la suficiente señalización. Y bueno, pues básicamente esos son los cambios. Eh, Aquí sé que me he extendido un poco, tutor, pero creo que era necesario porque pues hay que a veces un poco detallar esto y pues ya se ha explicado previamente, pero pues trataba de explicar cada cosa. Entonces, bueno, espero haya sido completa la información que le he suministrado y bueno, muchas gracias por su atención.